como dice el tema de esta semana, Jesús, el autor y consumador de la fe, basado en el texto de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Yo creo que aquí mejor no se puede declarar. Si tú y yo tenemos puesto los ojos en Jesús, Él se convierte en el autor, en el creador, en el hacedor, en el ejemplo, en la realidad de tu fe y de mi fe. Y esto no podemos dejarlo de largo ni perderlo de vista en lo que hemos estudiado esta semana. Puesto los ojos en Jesús, porque en Él encontramos esa fe. Y por cierto, esa fe es la que debemos redefinir o definir a la luz de Hebreos 11 y 12, y es lo que hemos hecho esta semana, lo repito nuevamente. Por lo tanto, fe. Para poner una base, recordemos que fe es un don. ¿Ok? Fe no es algo que viene de ti, sino que viene de Dios. Es un don de Dios. Es un don del Espíritu Santo a tu vida y a la mía. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo se marca la diferencia? En Hebreos 11 podemos nosotros establecer con claridad la diferencia de simplemente un sentimiento, un anhelo a una realidad. Y esto es importante. Siempre hemos leído el texto de Hebreos 11:1. Como dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué está diciendo el texto? O mejor dicho, definamos. Me auxilio de todo el material que he podido tener a mi alcance, porque es importante entender que la fe de la cual se nos habla que debemos tener, que no es otra cosa que la fe de Jesús, es la fe. La fe es una actitud, y esto es importante. Creer es estar seguro, por eso es una actitud, porque debemos estar seguros de las cosas que esperamos y que no hemos recibido o esperamos recibir, y también es estar seguros, convencidos de las cosas que no podemos ver. Por lo tanto, podemos aclarar que la fe no es un sentimiento, sino una actitud. La fe no tiene que ver con sentimientos o un estado de ánimo, sino la fe en Jesús. La fe de Jesús es una fe real y que se prueba. Y por cierto, nosotros leíamos y entendemos que la fe que tú y yo ejercemos en Dios, para con Jesús, no es una fe sin fundamento. Tenemos la siguiente declaración: Dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficientes evidencias sobre las cuales basar nuestra fe. Camino a Cristo, página 90. Te lo repito, Dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficientes evidencias sobre las cuales podemos basar nuestra fe. Dios ha dado suficientes evidencias. La creación, el universo, cada uno de nosotros, nuestra existencia es una evidencia del poder de Dios, y en ese poder tú y yo debemos creer, ejercer fe. ¿Qué es fe? Hay algunas traducciones bíblicas hoy, y la traducción bíblica, la Nueva Traducción Viviente, declara que la fe demuestra la realidad. En base a Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que se espera y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por lo tanto, la fe en Jesús, la fe de Jesús, la fe que tú y yo debemos ejercer,
tiene un contexto más real, más probatorio, más evidente. Y esto es interesante. Cuando caemos en Hebreos 11, nosotros nos damos cuenta que la fe que ejercieron todos estos personajes fue una fe en la cual se renuncia y se obedece. ¿Estás conmigo? La fe, por lo tanto, es una decisión de renunciar a lo que yo quiero y obedecer lo que Dios nos manda. ¿Te parece? Y podemos poner las evidencias, o tenemos las evidencias en Hebreos capítulo 11. Recuerda, y nos hizo recordar a Abraham. Abraham renunció a su tierra, renunció a su hijo y obedeció plenamente a Dios. Y vio cumplidas sus promesas. Pero es interesante leer la última parte del capítulo 11. Abraham vio cumplidas las promesas temporales, pero él se quedó esperando la promesa eterna, que es la que tú y yo hoy debemos esperar. Abraham. Moisés. ¿Renunció Moisés? Sí. Renunció, dice Hebreos 11, a todo lo que le daba el ser llamado hijo del faraón. Renunció a todo eso y obedeció y se sujetó. Y esto siempre me ha llamado la atención. Y por eso la fe es una decisión. Moisés decidió ser esclavo. ¿No lo habías pensado así? Eso me impacta, porque el texto aclara que Moisés decidió ser parte del pueblo de Dios. Es la decisión que tú y yo debemos hacer, pero con fe. Moisés renunció, dejó, caminó con Dios. Y este mes y esta semana que se ha hablado de las mujeres y del reconocimiento a la mujer, Hebreos 11 marca una mujer de manera muy especial y para algunos sorprendente. Rahab. ¿Qué hizo Rahab? Siempre he dicho que una de las cualidades que admiro de mi mamá, mi esposa, mis hijas como mujeres es que son decididas. Rahab fue decidida porque ella escuchó el poder de Dios. Ella escuchó lo que Dios podía hacer y decidió renunciar a su pueblo. Decidió enfrentar al mismo rey de su pueblo, pero mantenerse firme, creyendo en que ese Dios que hacía grandes maravillas podía hacer una maravilla en su vida, y la hizo. ¿Qué hizo? Salvación para ella y su familia. Tú y yo buscamos salvación, igual que Rahab. Debemos lo que hemos oído de Dios, creerlo, decidir estar del lado de Dios por sobre todas las cosas. Y es seguro que la salvación es segura para ti y de todo corazón y en oración para nuestras familias. Pero debo terminar con esto, porque Hebreos 11 nos habla de una cantidad enorme de personajes, pero todos ellos no son el fundamento de fe, no son el creador de la fe, no son los hacedores de la fe, porque el único creador de fe, el único hacedor de fe, el único ejemplo de fe tuyo y mío en su máxima expresión es Jesús. Ellos son héroes porque creyeron en Jesús. Tú y yo podemos ser héroes porque creemos en Jesús. Pero por sobre todo, obtenemos
el privilegio y el gozo de tener a Jesús como nuestro mediador, como nuestro sacerdote, como nuestro Salvador. Bendiciones a todos.